Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la Surtitalk del día de hoy. Mi nombre es Josué Núñez y formo parte del equipo de marketing de Surtimedic. El día de hoy tenemos a nuestra especialista de producto, Mariana Costa, que nos va a dar la plática de oxigenoterapia. Esta charla se va a dividir en dos partes. Hoy la primera parte, para el siguiente martes a las 11 de la mañana, tendremos la segunda parte. Cabe resaltar que para poder hacerse acreedor a la constancia que otorgaremos, es necesario que sean partícipes de ambos, tanto de esta como de la anterior, de la próxima, disculpen. Para poder, en caso de que no puedan conectarse a la Surtitalk del próximo martes a las 11 de la mañana, con que se inscriban y les llegue el correo de verificación, con eso podrán hacerse acreedores, siempre y cuando vean la retransmisión del el mismo en nuestra página de Facebook. Cuando esté la retransmisión arriba de la página de Facebook, tienen que comentar, tienen que darnos evidencia de que realmente han participado y con mucho gusto les haremos llegar la constancia. Bueno, Mariana, ¿qué tal? ¿Sí nos puedes escuchar? Sí, claro, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Perfecto. Pues muchas gracias, Mariana, por estar siempre una tarde más con nosotros. Eh, Tengo entendido que vas a presentarnos el día de hoy el tema de oxigenoterapia. Es correcto. Muchas Aquí gracias. va. Perfecto, pues puedes comenzar con tu presentación. Igual a las personas que tengan alguna duda pueden comentarlas a lo largo del tiempo aquí en el chat del Zoom o en nuestra página de Facebook, los que nos están viendo en vivo, y les estaremos respondiendo las dudas al final de la sesión. Muchas gracias. Bueno, y como les estaba comentando mi compañero Josué, hoy vamos a hablar sobre la oxigenoterapia, que pues prácticamente es un tema muy importante, ya que de esto se basa cómo vamos a utilizar bien las mascarillas o cómo vamos a seleccionar de acuerdo a lo que nosotros, pues, bueno, más bien lo que requiera nuestro paciente o de acuerdo a lo que se nos solicita. Pues bien, la oxigenoterapia se define como un tratamiento en donde vamos a entregar oxígeno adicional a la que persona está respirando. O también se puede llamar este procedimiento como oxígeno suplementario. Normalmente este tipo de terapias se dan cuando las personas tienen un poco de déficit al momento de estar respirando. Este tipo de terapia puede dividirse en dos grupos, como alto flujo y bajo flujo, y es una medida terapéutica que nos va a ayudar a la administración de oxígeno, que vayamos a tener vaya aumentando las concentraciones de oxígeno que se encuentran en el ambiente. Este también nos va a ayudar a prevenir síntomas y complicaciones de hipoxia, es decir, cuando las personas se quedan con falta de oxígeno y pues empiezan a tener problemas. El oxígeno pues también se considera como un fármaco en esta división de forma gaseosa, ya que se administra las vías respiratorias. Parte de lo que es la oxigenoterapia, vamos a tener varios elementos que van a ser importantes a considerar para que se le dé una adecuada atención al paciente. Vamos a estar escuchando muchas veces dos términos que va a ser lo que es flujo y fracción parcial de oxígeno, o por sus siglas, FI o2. El flujo va a ser la cantidad de aire que pueda enviarse al paciente, y esta medida se va a dar en litros por minuto, o son litros de aire que va a estar recibiendo. Este tipo de flujo puede va a ir dependiendo de la terapia que le estemos dando al paciente, de su situación, de que cómo esté determinado de acuerdo al médico. El flujo normalmente puede variar desde 1 por minuto hasta 60 litros por minuto. De aquí vamos a tener, dependiendo de la denominación o de cómo se considera el dispositivo que se va a implementar al paciente o a la persona que lo requiera, es cómo se va a dividir el dispositivo, si es bajo o alto flujo. También otro elemento muy importante va a ser la fracción de oxígeno, que la fracción de oxígeno se define como la concentración de oxígeno, que es la mezcla del gas que le estamos administrando a nuestro paciente.
Muchas veces los pacientes pueden tener una combinación de lo que es el oxígeno que está recibiendo con el aire ambiental para que el paciente lo pueda estar combinando y no sea tan agresivo y podamos ayudarle a que su terapia vaya mejorando, siempre y cuando, como les repito, dependiendo de su situación. El material que va a ser necesario, vamos a necesitar una fuente de oxígeno y un sistema de administración. La fuente de oxígeno se va a denominar donde vamos a obtenerlo. Este puede ser de una central o de las tomas de pared que tienen en los clínicas o hospitales, de un caudalómetro, un flujómetro y un humidificador. El flujómetro va a ser muy importante en esta terapia porque así vamos a poder administrarle lo que requiere el paciente. Y el humidificador nos va a ayudar a que el paciente reciba de una manera más amable a su cuerpo el aire que está recibiendo y no llegue totalmente puro y le pueda resecar las vías, la vía nasal o la vía oral. Y los sistemas de administración, pues van a ser los dispositivos que vamos a utilizar, que pueden ser como cánulas, mascarillas simples o de reservorio. Esto va a depender siempre y cuando de, pues, la administración que se le esté dando, ¿no? Como les he estado comentando, pues vamos a tener que la oxigenoterapia va a tener bajo y alto flujo. Ahora bien, decidimos tomar dos partes para poder dividir este tema, para enfocarnos sobre los dispositivos que son de bajo flujo versus los que son de alto flujo. Entonces, la siguiente sesión, el próximo martes, vamos a hablar de lo que es el alto flujo. Hoy nos vamos a enfocar que es el bajo flujo, que el bajo flujo lo vamos a definir cuando le vamos a estar proporcionando a nuestros pacientes un flujo menor a 40 litros por minuto y muchas veces la fracción de oxígeno va a ser constante, va a ser variable versus en alto flujo que ya va a estar pues definida o va a ser constante de acuerdo a la terapia. Y también esta fracción de oxígeno puede aumentar más de lo que es el alto flujo porque no va a estar constante. Algunos de los ejemplos que tenemos de los dispositivos que se pueden utilizar de bajo flujo van a ser el vaso borboteador, las puntas nasales o cánulas nasales, las mascarillas simples de oxígeno o las de reservorio. Por otro lado, el alto flujo vamos a tener que ya va a ser una mezcla de oxígeno con el aire, va a proporcionarnos un flujo mayor de 40 litros por minuto y va a tener una humedad relativa entre 95 al 100% y la temperatura que va a estar recibiendo esta terapia el paciente va a estar alrededor de los 34 a los 40 grados centígrados. Y algunos ejemplos pueden ser como los resucitadores, las sondas faciales o los collarines de traqueostomía. Este tema lo vamos a ver más a fondo el día martes. Ahora bien, solamente hablando del sistema de bajo flujo, vamos a tener que es la mezcla del aire normal, del aire que estamos nosotros teniendo en el ambiente, con el aire administrado que va a ser tomado de una toma de oxígeno. Y esta se va a dar se va a medir por litros por minuto. Como les había comentado, vamos a tener pues 3 dispositivos pues más definidos o más utilizados, lo que es el bajo flujo, que vamos a tener lo que es la cánula nasal, las mascarillas simples y las mascarillas con reservorio. Las mascarillas de reservorio vamos a tener 2 tipos, que puede ser de reinhalación parcial y de no reinhalación. La mascarilla simple es uno de los dispositivos pues más comunes que podemos ver o que conocemos, que son las que le colocan a los pacientes cuando tengan que administrar una parte de oxígeno en concentraciones medianas, y estas pueden darse tanto en el traslado, cuando están en terapia o están en una situación de urgencia. Este dispositivo va a contar con 2 orificios que le van a permitir que haya una salida del volumen expirado. Van a realizar un sellado adecuado en el paciente para evitar que no se resequen sus ojos, y también va a darse que estos dispositivos van a recomendarse que los flujos sean mayores a 5 litros para garantizar que podamos eliminar el dióxido de carbono que exhalamos, que eliminamos cuando estamos exhalando. De acuerdo a la administración que le estemos dando a nuestro paciente, vamos a tener que en 5 litros va a ser un
fracción de oxígeno del 40%, de 6 a 7 litros un 50% y de 7 a 8 litros va a tener una fracción de oxígeno de 60%. Nosotros manejamos pues 2 marcas con mascarillas simples aquí en Surtimedic. Vamos a manejar la mascarilla de Respifix y la mascarilla de Westmed. Ambas mascarillas van a contar con un conector que se define como Wing Connector, que nos da la oportunidad de que al paciente pueda moverse o que pueda tener una opción de rotación de 360 grados para que tenga una mayor seguridad en las tuberías de oxígeno y que no se desconecte al momento que no sea muy fácil de desconectar o que el paciente pues sienta que no está bien puesta la tubería. Algunas de las indicaciones que se dan con las mascarillas simples es que puede utilizarse para pacientes que tengan una enfermedad pulmonar aguda o crónica, que tengan una hipoxemia o una dificultad leve a moderada. Si esta dificultad llega a ser un poco de moderada a un poco grave, ya no van a requerir este dispositivo, ya se tendría que utilizar otro de alto flujo. Algunos de los inconvenientes que podemos encontrar con la mascarilla simple es que pueden ser poco confortables para los pacientes, es mal tolerado para los pacientes pediátricos o lactantes. Puede, si no se utiliza un flujo correcto que sea mayor a 5 litros por minuto, podemos estar reinhalando el dióxido de carbono. Y todas estas mascarillas van a contar con un diseño ergonómico que van a tener, en el caso de la marca Respifix, va a tener un diseño ergonómico que le ayuda a tener que se ajuste de acuerdo a la anatomía facial del paciente. Ahora bien, también manejamos las mascarillas de oxígeno con tubería, que estas van a tener el método Swivel, que nos ayuda a que el paciente tenga una mayor libertad al movimiento. Es una mascarilla transparente que nos va a permitir que se dé una visión clara para la evaluación del paciente para ver cómo está haciendo su intercambio respiratorio. También va a contar con cintas elásticas que se van a ajustar de acuerdo al paciente y la tubería es una tubería acanalada que nos va a ayudar a que no haya obstrucciones en la línea de oxígeno. Es decir, la tubería acanalada va a tener una tecnología que al momento de que se doble o llegue a tener alguna obstrucción de algún dispositivo que sea afectada la tubería, el flujo al paciente va a seguir continuando y no le va a afectar su terapia. También va a contar con perforaciones laterales para poder eliminar el dióxido de carbono y este tipo de mascarilla va a suministrar entre el 35 al 50% de concentración de oxígeno en velocidades de 6 a 10 litros por minuto. El hecho que se pueda utilizar de 6 a 10 litros por minuto es para que asegurarnos de que se esté utilizando correctamente la mascarilla. Por otro lado, también contamos con las cánulas nasales, que estas van a ser pues las más comunes que puedan tener cuando las concentraciones de oxígeno son bajas. Le va a permitir al paciente que tenga un libre movimiento, sea más cómodo y que sea pues más frecuente de que lo pueda estar utilizando. Unas desventajas que puede tener este dispositivo es que pues si hay mucho movimiento con el paciente puede ser que sea inestable y llegue a dar una resequedad nasal. De acuerdo a las concentración, de acuerdo al flujo que le estemos dando al paciente, la fracción de oxígeno va a ir aumentando. Si tenemos un flujo de 1 litro, vamos a recibir una fracción de oxígeno del 24%. Si tenemos 2 litros, del 28%, de 3 litros, 32%, 4 litros, 36% y de 5 litros, el 40%. Este tipo de cánulas la podemos encontrar como Elastic Soap, que este tipo de cánulas le va a permitir al paciente que la parte de la conexión de las puntillas nasales sea de un plástico más suave para que no le afecte y no le llegue a crear algunas laceraciones en su cuerpo. O bueno, en las orejas, que es lo que suele ser muy común con las cánulas nasales. Además, también contamos con una cánula tipo concha, que esta cánula tipo concha está diseñada para aquellas que no puedan tolerar las puntillas nasales. Es como una conchita que le ayuda a cubrir toda la nariz y esto puede ayudarnos a que el paciente reciba de una mejor manera su terapia de oxígeno y que se aproveche más.
Algunas de las oportunidades que tiene es que también cuenta con una tubería canalada, tiene un sistema elástico y es libre de látex y de DHP. Las concentraciones de oxígeno que podemos obtener van a ser una fracción del 24 al 46% y el diseño se va a ir adaptando anatómicamente a la nariz del paciente. Por otro lado, pues también contamos con las mascarillas de reservorio. Como les había comentado, vamos a poder tener dos divisiones de la mascarilla de reservorio, una que pueda ser de reinhalación parcial y otra de no reinhalación. La reinhalación parcial va a tener un flujo de hasta 15 litros por minuto, una fracción de oxígeno aproximada del 60% y siempre va a estar manteniendo un flujo constante. Además que este tipo de mascarillas va a contar con las válvulas unidireccionales para que puedan ir saliendo el dióxido de carbono que el paciente esté exhalando. El reservorio le va a dar la oportunidad de que podamos aumentar esa fracción de oxígeno y que el paciente pueda recibir la terapia más rápida de acuerdo a su situación. Este tipo de dispositivos va a ser la combinación de una mascarilla simple, va a contar con dos válvulas y una mascarilla de reservorio. Por otro lado, la mascarilla de no reinhalación va a tener un flujo también de 15 litros. Sin embargo, la fracción de oxígeno puede llegar hasta un 90% y le va a ayudar al paciente a inspirar el oxígeno de la bolsa de reservorio, que va a ser la combinación que tengan con la toma de oxígeno junto con el mismo oxígeno que esté exhalando el paciente o con el oxígeno ambiental más que nada. Y este va a tener dos válvulas, va a tener una válvula unidireccional y una válvula exhalatoria que nos va a permitir que el paciente no reinhale el dióxido de carbono y no tenga dificultad con ello. En la marca Westmed vamos a contar que esta mascarilla va a ser de no reinhalación y se define como no reinhalación con alta concentración. Va a tener un flujo de 6 a 10 litros por minuto y la fracción de oxígeno puede ser desde 60 hasta 99% que pueda obtener el paciente. Una de las ventajas que puede tener la mascarilla con reservorio es que es no invasivo y nos da un aporte más rápido y eficiente de oxígeno para aquellos que estén recibiendo algún problema de hipoxia. Y una de las desventajas es que puede tener escapes y que el uso incorrecto de la mascarilla pueda tener problemas con el paciente. Como les contaba, va a tener con las válvulas de exhalación, va a tener el método Sweet Level que le da la opción al paciente de que pueda estarse moviendo esta parte sin necesidad de desconectarse, y la mascarilla de reservorio va a ser súper delgada que le va a ayudar a que sea más fácil poder tomar el aire que esté en la bolsa. Por otro lado, contamos con la máscara con reservorio de la marca Respifix, que va a tener también el almacenamiento de gas que proveniente de la fuente de la bolsa de reservorio. Esta va a ser desechable de adulto alargada, también es de una alta concentración, sin embargo, la reinhalación parcial, de acuerdo a lo comentado anteriormente, va a ser parcial, ya que la fracción de oxígeno es de 60 hasta un 80%. Este va a requerir que logre una terapia efectiva el tratamiento del paciente y de una manera segura. El Wing Connector le va a dar la oportunidad de que llegue más eficientemente o que no haya una desconexión y una alta seguridad para que el paciente pueda estar recibiendo correctamente el oxígeno. Otros dispositivos que podemos encontrar, pues como el kit micronebulizator, que nos va a ayudar a que se pueda administrar el medicamento de las vías respiratorias, se va a adaptar a los pacientes de acuerdo a su situación, va a reducir el tiempo del procedimiento y nos va a ayudar a precisar la aplicación del medicamento. Estos kits de micronebulizadores vamos a encontrarlos también tanto para adultos como para pacientes pediátricos. Y en el caso de los pediátricos va a tener la opción de que pueda tener un cierto diseño y que el medicamento que es inhalado por la nariz sea inhalado por la nariz y no por la boca. Este tipo de dispositivos vamos a hablarlo ya más adelante cuando tomemos el tema de nebulización. Y bueno, muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Gracias. Muchas gracias, Mariana, por esta gran plática. Igual la recordamos a todas las personas que se volvieron a conectar, pero ya después, que este es el primero de
de una serie de pláticas. La conclusión la tendremos el siguiente martes a las 11 de la mañana. Para que puedan inscribirse a ese Surtitalk, es necesario que se inscriban a través de nuestra página de internet o a través de nuestra página de Facebook. Ahí pueden encontrar nuestra publicación que les va a tener un enlace para que puedan realizar su registro y les llegue por ende la liga de Zoom. Vamos a ver, ahorita vamos a dejar un espacio, un minutito para una serie de preguntas y respuestas. Igual, Mariana, te están felicitando todas las personas. Excelente ponencia, muchas gracias. Interesante y gran ponencia. Gracias por el tema. Al parecer solamente tenemos una pregunta de Socorro Morales, la cual es, ¿cuál es el FiO2 en pacientes con tubo? Ese no sé yo en específico que hace esa referencia. Igual, si puedes contestarla. La fracción de oxígeno es, como les había comentado, cuánta fracción de oxígeno va a estar recibiendo el paciente. En este caso, esta fracción de oxígeno va a ser totalmente diferente y esta la va a determinar a lo que quiero entender es que es en aquellos pacientes que estén intubados, estas fracciones de oxígeno van a estar variando de acuerdo a la terapia que tenga el paciente, porque este tipo de terapias ya es para, bueno, cuando estén intubados quiere decir que ya su problema respiratorio es un poco más grave a este tipo de terapia, y esta va a estar determinado con otros elementos más grandes en la terapia de ventilador, porque ya los pacientes van a depender totalmente de un ventilador y van a encontrarse inconscientes. Entonces, esta fracción sí va a depender totalmente pues, del medicamento o de la terapia que le esté dando el médico de acuerdo a la situación del paciente. Perfecto. Muchas gracias, Mariana. Aquí tenemos muchas felicitaciones, tal cual a ti, a la ponente, por parte de Pedro Ramírez y Luis Lugo. Muchas felicidades a ti, a la ponente. Vamos a ver. Al parecer ya fue la única pregunta del día de hoy. Pues muchísimas gracias a toda la audiencia que estuvo el día de hoy conectados con nosotros, o a las personas que vean la retransmisión en nuestro canal, en nuestra página de Facebook. Les estamos dejando igual aquí por la liga en el chat nuestra página de Facebook para que puedan inscribirse a la siguiente Surtitalk del martes y puedan hacerse acreedores a la constancia. De igual forma, les comentamos, Surtimedic va a estar presente en Medical Expo. La siguiente edición me parece que es en la ciudad de Guadalajara en el mes de mayo, para que puedan inscribirse. Igual aquí vamos a tener un pequeño espacio con estas pláticas, con estas charlas, pero de manera presencial. Vamos a tener un stand con un pequeño auditorio para que puedan tener una capacitación acerca de los productos que manejamos aquí en Surtimedic, y pues también para que podamos conocerlos y tener un poquito más de interacción personal con cada uno de ustedes. Y pues al parecer ya no tenemos ninguna pregunta. Pues Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo. Agradecemos nuevamente pues que estés en disposición de darnos estas capacitaciones semanales, y pues esperamos contar contigo para la siguiente Surtitalk el próximo martes. No, muchas gracias por invitarme y pues nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.